Hay decisiones que parecen inofensivas en el momento y sin darte cuenta, te van enterrando poco a poco, hasta que ya es muy difícil que puedas volver a ver la luz. Me llamo Juan y durante años trabajé en un taller de hojalatería. El lugar olía mucho a aceite, a pintura, a metal caliente, y aunque el sueldo no era la gran cosa, me daba acceso a algo que yo veía como privilegio: los autos de mis clientes. Había de todo, desde autos compactos maltrechos hasta camionetas de lujo que parecían recién salidas de la agencia. Yo era el encargado de moverlos, lavarlos, probarlos para después entregarlos, y entre tanto volante distinto me sentía poderoso, como si por unos minutos aquellos autos fueran míos. Esto lo usé a favor, saqué ventaja de la situación, pues de noche yo me transformaba. Me bañaba, me perfumaba y elegía el carro más llamativo que hubiera en el taller, a veces un Mustang rojo, una camioneta con rines cromados, algún sedán elegante, y con esto es que llegaba al antro como un rey, estacionándome justo frente a la entrada para que todos vieran. Eso sí, no tenía muchos pesos en la bolsa, pero el escenario era perfecto para que así las chicas quedaran fascinadas con mi presencia. En ese ambiente mis mentiras parecían verdad. Yo les hablaba a las chicas de que era empresario, que tenía varios negocios y que me gustaba vivir la vida sin ataduras. Eso sí, tenía que invertir mi sueldo en comprar buenos tragos, pero esto hacía que las mujeres se me acercaran deslumbradas. Yo sonreía, les invitaba una bebida, les prometía viajes, ropa, un futuro conmigo. En realidad, lo único que yo quería era pasarla bien. Con esto es que terminábamos en algún motel, con risas, caricias rápidas. Nunca pensaba en las consecuencias. Nunca me imaginé hasta dónde aquello me pudiera llevar, pero mientras lo pasaba bien, nada más importaba. Pero entre todas esas aventuras fugaces, apareció Lorena. Ella no era como las demás. Trabajaba en una fábrica como adornadora. Siempre llegaba con las manos marcadas por el pegamento y la tela. Y aquella noche que la conocí por primera vez en el bar, me dejó cautivado. Ella no era una de esas típicas chicas fresas con las cuales también me había involucrado. Ella era más como a mi nivel, sencilla, muy bonita, un cuerpo realmente de diosa. Pero tenía un encanto distinto. Ella no era tan superficial. Por eso es que, aquella noche, no dudé en acercarme para así cortejarla y descubrir si realmente todo aquello que yo maquinaba en mi cabeza era real o todo era falso. Lorena era una mujer de cabello castaño claro, ojos muy negros, una cintura perfecta, llevaba un vestido negro muy cortito y unas pantimedias que le daban un toque sofisticado. Noté que tenía una sonrisa maravillosa, usaba brackets, y cuando la vi ahí parada con sus amigas no dudé en abordarla. Y es que éstas me habían visto llegar en un carro muy bonito, así que con aquello ya tenía la carta de apertura a mi favor. Sus amigas de inmediato la dejaron sola, y Lorena, muy contenta, me aceptó un trago. Se fue a sentar conmigo a una mesa. Allí estuvimos charlando y ahí me di cuenta también de que ella era distinta, que ella era alguien con quien no debía jugar mucho tiempo, porque aunque yo fuese un patán, también sabía reconocer cuando a una mujer valía la pena. Entre trago y trago, terminé diciéndole que me gustaba mucho. Mientras bailábamos una canción muy pegaditos, le dije al oído que me gustaba. De verdad me encanta tu compañía, Lorena. Eres una chica increíble, pero también sabes, me empieza a molestar mucho el ruido de este lugar. ¿Te parece si vamos juntos a otro lugar? Tú sabes, para estar a solas. Lorena me miró con unos ojos tímidos. Ella me dijo algo que me sorprendió muchísimo. Ay, Juan, no lo sé. Es que sabes, tengo un poco de miedo. Aunque te parezca raro que yo esté aquí divirtiéndome en un ambiente lleno de posibilidades, debo confesarte que nunca he hecho el amor con un hombre, y la verdad es que eso me pone muy nerviosa. Aquello que me decía Lorena, en lugar de llevarme a respetar su decisión, me incitaba más. Ella era una mujer que, si era cierto lo que decía, jamás había estado con un hombre.
y el hecho de ser el primero en su vida a mí hacía que me hirviera la sangre. Quería profanar esa inocencia, mostrarle lo bueno de la vida, dejarle una marca en su mente de por vida, de haber estado con un gran amante, de haber estado conmigo. Me arrodillé y le besé la mano, la miré y le pedí que fuera conmigo. De verdad que me encantaría que me acompañaras, Lorena. Te prometo que todo va a ser bien bonito. Tú déjalo en mis manos, confía en mí, tengo todo bajo control. Créeme que sabré tratar bien a una chica tan bonita y tan encantadora como tú lo eres. Lorena finalmente cayó en mi trampa. Aquella noche la subí al automóvil. Ella quedó sorprendida. Me había dicho que nunca se había subido a un auto tan bonito, tan elegante. En ese momento me di cuenta de que la mayoría de las mujeres, o al menos en los casos que a mí me había tocado vivir, no importaba que uno no fuera muy guapo, pero mientras uno tuviera algo que ofrecerles, que les diera un estatus y que esto les permitiera verse por encima de las mujeres de su entorno, uno podría tenerlas comiendo de la mano. Podría decirse que son materialistas por naturaleza, pero cada quien juzgará. Sé que hay otro tipo de mujeres que no se fijan tanto en eso, que llevan otro tipo de valores en su ser, pero bueno, al menos las que a mí me habían tocado, funcionaban de otra manera. Todas se deslumbraban con el dinero, con la posibilidad de una vida de riqueza, de comodidades, de viajes, y aunque yo no podía proveer eso, al menos ya me había servido de esas ventajas, de esas mentiras. Y es que ya había probado a muchas mujeres, a todas las había llevado a la cama con los mismos cuentos. Sin embargo, con Lorena pasaba algo distinto. Probablemente yo ya me había cansado de tanto y tanto andar de vago, de mujeriego. Por eso es que aquella noche fue distinta. A ella le hice el amor con mucha dedicación. Le dediqué mucha emoción a las caricias, a mis besos, a mis movimientos. Sentir su piel, el irle quitando la ropa, fue algo que no había disfrutado tanto hasta ese momento. Por eso es que me di cuenta que ella era distinta. Así que me encargué de satisfacerla, de darle lo mejor de mí, de brindarle la mejor primera experiencia con un hombre. Y no es por presumir, pero la verdad es que me lucí. Lorena quedó fascinada. Yo la tenía abrazada así de cucharita, con nuestras manos entrelazadas, y mientras le hablaba al oído suavemente, yo le prometí a la luna y las estrellas. Estoy seguro de que la enamoré en ese momento, porque aquel no sería nuestro primer encuentro, serían varios más. Tuve que hacer circo, maroma y teatro para que ella no supiera dónde vivía yo o a qué me dedicaba. A veces le inventaba que estaría afuera por negocios, pero todo eran mentiras simplemente para hacerme el interesante. La cuestión con Lorena es que a veces, de tanta intensidad que sentía por ella, ni siquiera podía cuidarme en la intimidad. Ahí donde nos agarrara la fiebre, ahí mismo lo hacíamos. Y es que ella me encantaba, su cuerpo, su compañía, su sentir. Pero también es de decirse que aquellos pequeños descuidos terminaron en grandes consecuencias, porque pronto Lorena me daría la noticia de que estaba embarazada. Sentí que yo era como un tren que iba a mucha velocidad, y cuando Lorena me dijo aquello, es como si me hubiera frenado de golpe. Todo mi sistema se destruyó, se averió, porque no estaba yo preparado para eso, aún no, pero también reconocía que fue mi responsabilidad. No supe realmente cómo reaccionar, creo que fui un patán. Esa noche Lorena me tomó de la mano y me dijo en voz baja que iba a tener un hijo mío, y la verdad es que lo que sentí no fue alegría ni miedo, fue rabia. Esto porque creí que ella me estaba tratando de amarrar, que quería arruinar mi libertad. Al imaginarse que yo era un hombre de dinero y empoderado, quise imaginarme que ella lo que quería era beneficiarse de mí. Pero también el miedo provenía de otro tema, pues es que al simple hecho de hacerme responsable, tendría que mostrarle mi realidad a Lorena, decirle realmente quién era, decirle que yo no era ese hombre importante adinerado, sino un simple empleado de un taller de hojalatería y pintura. Seguramente se le iba a caer la ilusión, y en automático, su mundo de sueños, de viajes y de una vida cómoda
se iba a desvanecer, por tanto seguramente también me botaría a la calle. No me quedó más remedio que destruirlo todo. Tuve que ser despiadado. No, Lorena, a mí no me vengas con cuentos de que ese bebé es mío, porque ya me creí aquel cuento donde me decías que eras una mujer virgen, que jamás habías estado con un hombre. Esa no te la voy a creer. Y honestamente no sé con cuántos más hombres te acuestas. Por eso es que no creo que sea mío. La verdad, échale tus propias cuentas. Recuerda con quién más te acostaste. Porque yo sé que a lo mejor tengo cara de pendejo, y por eso es que quieres venir a ponerme esa responsabilidad en las manos. Estás tonta, Lorena. La verdad es que hasta aquí llegó lo nuestro. Yo me voy, y por favor no me busques más. La cara de Lorena se descompuso. Ella se arrodilló, me rogó, me lloró. Me pidió que al menos le ayudara con algo de los gastos, que ella entendía si yo no me quería casar o juntar con ella, pero sí me rogaba que no la dejara sola. Yo ya no le respondí nada. Me di la vuelta y me fui, tratando de desaparecer de su vida. Quería dejar atrás esa situación, pero por dentro reconocía que ese bebé podría ser mío. Después de tiempo me enteré que ella había tenido al bebé, pero nunca fui a buscarla. La verdad es que no sabía cómo actuar ante la situación. Borré su número. Evité los lugares donde podía verla. Me convencí de que no pasaba nada, de que era solo una aventura más. Mientras tanto, yo seguía con mis carros prestados, mis noches de antro y mis conquistas baratas. Pero la verdad es que cada vez me sentía más vacío. Ya ni siquiera disfrutaba las salidas. Aquello era como repetir la misma película una y otra vez. Ya era muy cansado. Fue en ese punto de cansancio cuando conocí a Gabriela. A ella la vi en una fiesta. No era la más llamativa ni la que más hablaba, pero tenía una tranquilidad que me desarmó. Era distinta. De familia estable, con estudios, aspiraciones. Yo que siempre había presumido ser libre, empecé a soñar con sentar cabeza. Con ella, cuando me acerqué, lo hice sin tener que inventar que tenía autos y negocios. Le conté que trabajaba en un taller, que quería poner mi propio negocio y dejar atrás la vida de la fiesta. Aquella chica Gabriela me escuchó sin juzgarme. Nos caímos bien, comenzamos a salir y finalmente aceptó ser mi novia. A diferencia de las otras chicas, con Gabriela sí me esperé un poco de tiempo antes de hacerla mía, pero eso sí, cuando lo logré, la disfruté mucho, porque con ella yo ya sentía algo diferente. Con ella sentía que estaba enamorado. Esa relación empezó a hacerme sentir motivado. Ya hasta trabajaba más horas, ahorraba para montar mi taller propio. A Gabriela le llevaba flores, la invitaba al cine. Hasta mis amigos me decían que me veía distinto, más tranquilo. Por primera vez en mucho tiempo no sentía que corría detrás de algo. Solo disfrutaba de tenerla a mi lado y visualizaba un futuro prometedor. Uno donde pudiéramos ser marido y mujer y vivir felices, haciendo una familia. Pero también el destino tiene maneras crueles de recordarte tus deudas. Fue para una noche. Gabriela me invitó a pasar la Navidad con su familia. Me habló de sus tías, de sus primos y primas, de la casa grande donde todos se reunían. Yo iba nervioso. Jamás antes había vivido algo así, un compromiso ya tan profundo. Pero aún así estaba emocionado. Me imaginaba brindando con ellos, sintiéndome parte de algo, de una familia nueva. Pensé incluso que aquello podría ser el primer paso para tantear el terreno y considerar la posibilidad de pedirle matrimonio a Gabriela. Cuando llegamos, el olor a comida llenaba la casa y las luces parpadeaban en el árbol de Navidad. Ahí me presentaron a todos, con sonrisas, abrazos, preguntas, hasta que de pronto vi que de la planta alta bajó alguien más. Aquella persona me resultaba muy pero muy conocida. Era una muchacha, muy delgada, con el cabello recogido y un vestido sencillo, algo fachosa. Se trataba de Lorena. Sí, la misma Lorena que había tenido a mi hijo. Y junto a ella iba este pequeño de tan solo 2 años. Aquel niño tenía toda mi cara, mis mismos ojos, mi boca, incluso hasta mi estilo de cabello.
Empecé a sentir que me faltaba el aire, que aquello era una pesadilla de la cual quería despertar. En ese instante supe que todo lo que había dejado atrás seguía vivo y respirando, y que estaba a punto de explotar justo frente a mí. No tardé en aceptar que aquel niño era mi espejo en miniatura. Empecé a sentirme nervioso, acorralado. Recuerdo sentir un zumbido en los oídos. Las luces del árbol de Navidad se movían como si fueran olas. Y de pensar que me iba a desmayar, Gabriela me tomó del brazo sin entender por qué me había puesto tan mal. Quise fingir que no había visto nada, huir hacia la cocina por un vaso de agua, inventar un dolor de cabeza, pero Lorena caminó hacia nosotros, con una calma que me desarmó. Traía a su niño de la mano y nos saludó. «Buenas noches, Juan». Gabriela miró a Lorena con curiosidad y me preguntó que si la conocía. Yo abrí la boca y no salió una sola palabra, pero fue Lorena quien habló. «Sí, prima, sí nos conocemos. Y sabes, creo que necesitamos hablar a solas. Es algo muy importante». Pensé que yo sería incluido en esa charla, pero no. Lorena se llevó a Gabriela de la mano, y justo en lo más oscuro del pasillo, ahí donde la música no me dejaba escuchar, fue que se pusieron a platicar. De momento yo veía que el niño estaba idéntico a mí, tenía mis manos, mi nariz, las muecas de su cara. No lo podía creer. Sentí mucha vergüenza y asco de mí mismo, y a los pocos minutos, Gabriela regresó con los ojos llorosos y con el mentón temblando. Detrás venía Lorena. Parecía mucho más cansada y fastidiada de la vida que molesta conmigo. Gabriela me soltó la pregunta, aquella que me hizo poner a temblar. «Dime que no es cierto, Juan. Dime que lo que me acaba de decir Lorena es solo una mentira». Tragué saliva. Quise estirar aquella mentira hasta el último centímetro, pero de ver al niño, me di cuenta de que ya no era necesario. Tuve que aceptarlo. Le dije a Gabriela que sí, que aquel niño era mío, y no alcancé a decirle nada más. El sonido de una cachetada me cortó la frase, y la fuerza con la que Gabriela me lo había dado me hizo sentir miserable. Pero no fue solo aquello. También se acercó Lorena y me plantó una más. Me dijo que cómo era capaz de haber entrado a su casa como si nada. Me escupió en la cara y me dijo: «¿Te das cuenta de esto, Juan? Han pasado casi 3 años de que estuve rogándote para que al menos compraras pañales, un poco de leche. De verdad que eres un hijo de la chingada, porque ahora, encima de lo que me hiciste, estás tratando de engatusar a mi prima, de destruirle también la vida. Eso no lo voy a permitir. Tú no eres más que un miserable perro de la calle, y por eso es que jamás vas a ser feliz. Ya mejor lárgate, aquí no eres bienvenido. Hoy, antes de que te vayas, creo que ya te diste cuenta de que ese niño es tu hijo. Está idéntico a ti, así que grábate bien su carita en tu mente, porque es la última vez que lo verás. Porque cuando ese niño crezca, lo que le voy a decir es que tú ya estás muerto». De pronto se convirtió todo en un alboroto. Se corría la voz de que yo había sido el infeliz, el mismo que abandonó a Lorena. Sus hermanos luego se pusieron al tiro y empezaron a empujarme, a patearme hacia la calle. Uno de estos me quería golpear, pero su mamá no se lo permitió. Aquella señora simplemente se me acercó. Llevaba un delantal puesto, pues había estado haciendo tamales. Llevaba sus manos aún húmedas, y nomás vi cómo se las limpió en el mandil y me gritó: «Hijo de la chingada, mira nomás qué huevos para venir a pararte aquí. Eso sí, nunca tuviste el valor para hacerte cargo de tu hijo, y todavía vienes con tu cara de pendejo. No creas que esto se va a quedar así, Juan, porque a mi hija y a mi sobrina no me las vuelves a tocar. Te vas a arrepentir, te lo juro. De mí te vas a acordar». Tuve que caminar sin rumbo un buen rato. Mi cabeza estaba en shock. No podía entender cómo la vida, cómo la mala suerte me habían puesto en ese lugar. Llegué hasta el taller donde trabajaba, abrí el portón y me dejé caer en una silla. Los carros me miraban en silencio, brillantes, todos ajenos.
Pensaba en los antros, en las risas, en aquellas promesas baratas que siempre hice. Todo parecía como un teatro de feria abandonado. Y aunque pensé en volver a buscar a Gabriela para solucionar las cosas, entendí que ella, por dignidad y lealtad a su familia y a su prima Lorena, ya no me iba a querer de regreso. Pensé que solo aquello sería un golpe de vida, que el haber perdido a Lorena, a mi hijo y también a Gabriela iba a ser algo fuerte, pero la vida me tenía otras sorpresas. Pasaron varias semanas y yo me sentía todavía muy triste, muy azotado, pero sentí que la vida estaba llevándome a un precipicio y me tenía preparados más golpes para destruirme. El primero de estos vino del trabajo. Una clienta, una de esas ricachonas con bolsas caras y uñas perfectas. La mujer llegó furiosa diciendo que yo le había cobrado dinero de más y que el arreglo estaba mal. Cuando revisé, me di cuenta que en efecto así era. No sé en qué momento algo me falló, pero le ofrecí a rehacerlo. Le pedí disculpas por el malentendido, pero aquella señora no quiso, estaba incontrolable. A los 2 días, otros clientes se quejaron de mis servicios. Como aquella gente era influyente, la situación escaló a tal grado que mandaron a un inspector a revisar el taller. Como no encontraron anomalías en nuestro sistema de trabajo, lo único que les quedó fue meter una denuncia por estafa. Y yo no entendía mucho, pero aquel papeleo y todo lo que estaban agregando, estaba yo seguro que era una bola de mentiras. Pero en menos de un mes, al patrón le clausuraron el taller. Mi sueño de independencia con esto se quedó sellado en un abismo, donde el fracaso, la derrota, eran los cimientos que la sostenían. Perdí mi trabajo. Mi patrón me amenazó con demandarme, porque por mi culpa, él se había quedado sin trabajo y también los otros 2 compañeros que estaban trabajando en el mismo lugar. Ya no sabía dónde esconder la cara. Todo estaba en mi contra. Con esto los amigos también se fueron yendo, se evaporaron en el aire. Cuando les pedí ayuda, algunos me dejaban en visto. Otros solo me palmeaban la espalda con frases como «Ánimo, hermano, todo va a pasar». La verdad es que nadie se quedó a barrer el polvo de la derrota conmigo. Y con esto ya sin dinero. Los pagos de la renta caían como piedra pesada, los pagos de la luz, del agua. Tuve que vender mis herramientas, un pequeño carrito que tenía, y con esto ya estaba prácticamente en la calle. Me dolía el cuerpo también. Yo pensaba que era por el estrés, por todo lo malo que estaba viviendo, pero también comenzaron unos dolores distintos que empezaron a cambiarlo todo. Primero fue una punzada vaga en la ingle, de esas que uno ignora. Luego un ardor sordo que me dejaba doblado. Me convencí de que era una hernia por cargar cosas pesadas, así que me puse una faja, tomé analgésicos baratos, pero el dolor no se fue. Se volvió un reloj que marcaba mis días. Mi mamá me veía más flaco y no sabía qué hacer. Ella me ponía un té, me sobaba con alcohol, me llevó a vivir con ella y me decía que todo se trataba de un mal de ojo, que eran los corajes guardados, y yo asentía para no preocuparla más. Pero un día fue una de mis tías a visitarnos. Me miró con detenimiento de arriba a abajo, como si estuviera leyendo una carta. Ella dijo que había algo que no era normal en mí, que yo traía algo malo, una mala vibra bien pegada. Me reí con vergüenza, pero ella no bromeaba, y ahí me dijo que conocía a alguien que podía ayudarme. Pero como yo no creía en esas cosas, le dije que me disculpara, pero que esa no podría ser una solución para mí. Mi tía respetó, tomó su distancia, y yo seguí batallando. Los dolores empezaron a volverse más fuerte. Precisamente era dolor en un testículo. Aquello ya me hacía retorcer, y ya no aguanté al punto que tuve que ir a visitar al médico. Este de inmediato, muy preocupado, me mandó a hacer unos estudios, y de estos lo que derivó fue algo que me llenó de terror, pues se trataba de un cáncer de testículo. Aquel doctor ordenó un tratamiento de urgencia, con lo cual recibí medicación antes de que se me hiciera una cirugía.
Me daba miedo porque había que operar, amputar. No más de imaginar aquello, yo sentía que algo de mí se desvanecía. Sentía que incluso prefería morir. Pero la cirugía después de un par de meses ocurrió. Fue rápida. Yo me desperté en una cama con la mitad del cuerpo vendado y una sensación hueca en el alma. No solo me habían cortado parte de mi virilidad, me habían cortado parte de mi identidad también. El médico habló de tratamientos, los cuales me ayudarían a mantenerme lo mejor posible. Pero yo sabía que de alguna forma nunca volvería a ser el mismo hombre. Los días de recuperación fueron muy complicados. No recibí visitas de amigos. Aquellos con quienes convivía en los antros no aparecieron. Aquellos con quienes me ponía unas buenas borracheras simplemente me dieron la espalda. No les importaban mis problemas. Pensaba mucho en hablarle a Gabriela, pero la verdad es que ya no tenía cara. Mi madre era la única que me cuidaba como podía, pero ya también estaba cansada, sin dinero y sin ánimo. Yo veía mi reflejo en el espejo, todo flaco, con los ojos hundidos, con una sombra de mí mismo, y además estaba padeciendo de una disfunción sexual que me remataba la vergüenza. Mientras tanto, mi tía insistía con que fuéramos a las limpias. Ella me decía que incluso podía ver que yo traía cargando una sombra en mi espalda, la cual me estaba destruyendo, y que si no hacíamos algo, seguramente hasta la vida perdería. En esos instantes yo ya no tenía voluntad, así que me dejé llevar, y mi tía me acompañó a visitar a aquel brujo. Le empecé a platicar mis problemas. Aquel hombre me cuestionó si yo tenía enemistades. Tuve que platicarle sobre Gabriela, sobre Lorena, y sobre todo la mamá de esta, incluso las amenazas que la señora me hizo. Aquel hombre tomó nota de todo y empezó a hacerme limpias. Me daba rezos y demás cosas a beber. Yo no sabía si creer, pero ya estando ahí, no me quedaba de otra. Fui con el hombre a tomar varias terapias. Aquel me dijo que si hubiera acudido con él desde el inicio, él me hubiera retirado el mal y no hubiera sido necesario que me quitaran el testículo. Sin embargo, con las medicinas que él me daba, las cuales eran infusiones de hierbas y demás, empecé a sentir nuevamente mi vitalidad. Me sentía nuevamente vivo, lleno de energía. Con esto la mala suerte empezó a desaparecer. Volví a conseguir un trabajo y entendí finalmente todo lo que me dijo aquel hombre. Él me hizo saber que en efecto me habían puesto un trabajo, una brujería de venganza, una muy fuerte. Aquello me dolía aceptarlo. Sobre todo, me daba mucho coraje que no hice algo a tiempo. Yo mismo fui quien agravó la situación. Sé que en este que es mi caso, fui víctima de brujería, pero también yo fui un agresor. Fui alguien que destruyó una vida, y por eso es que no fui perdonado. Según palabras del brujo, la magia negra se regresa, pero aquello no ha ocurrido aún, y la verdad no me gustaría que así fuera. Creo que por naturaleza de las cosas, de alguna forma ya pagué por lo que hice, aunque en realidad sé que mientras mi hijo crezca sin un padre, sin un apoyo, yo no tengo cara para poder decir que soy buena persona, para merecer paz o tranquilidad en mi vida. Por ello es que acepto cualquier castigo que Dios me mande, porque sé que me lo he buscado a pulso. El día de hoy trabajo de manera modesta. Soy dueño de un pequeño taller, y mi cuerpo ya no es el de antes, mi vida tampoco. Pese a los años que han pasado, me ha tocado ver de lejos a mi hijo. Lorena no me deja verlo, me tiene amenazado, y por ello es que he mantenido mi distancia. También sé que aprendí algo que no me enseñaron ni los antros ni los carros prestados, y es que el daño que uno siembra en otros no se borra con excusas ni con regalos, se queda ahí, esperando, y muchas veces regresa disfrazado de enfermedad, de ruina o de soledad, porque el karma es natural y no se puede cambiar. Es un destino que se tendrá que enfrentar por todos aquellos que hacen el mal con sus malos actos. Y yo me pongo de ejemplo en esto, porque sí, todo lo que estoy viviendo y pagando, me lo he ganado por el simple hecho de haber vivido la vida de un mentiroso.